Feliz Domingo de Resurrección. La Pascua es el día más grande en el calendario cristiano. Es cuando celebramos la muerte, entierro y resurrección de nuestro Señor. ¿Y sabe lo que aconteció cuando Jesús resucitó? Él nos dio el acceso de llegar al gran perdón de Dios. Es en ese tema que voy a estar hablando, el gran perdón. Quiero que vean que tengo estas cartas aquí. ¿Han ustedes jugado el juego? Lo siento. Yo lo hacía cuando era joven. Un juego de 4 jugadores y cada uno tiene un color y símbolo diferente. Y cuando utilizo esto, el punto es comenzar al inicio, elijo una carta y la carta me dice cuánto movimiento puedo hacer y la meta es llegar del inicio al fin. Cualquier jugador que llegue al fin primero gana, pero hay algo aquí. Cuando tú eliges una carta, esa carta puede darte instrucción de que te muevas más para adelante o puede penalizar a otro de los jugadores. Y cuando tú haces eso, atrasa el proceso de los otros jugadores. Tú le dices a ellos en forma, bien, lo siento. Y es en esa mentalidad que quiero formular nuestra plática. Hoy comienza la primera parte de esta cuarta parte, pero primero quiero orar. Padre, gracias por el poder de lo que es ser perdonado por ti. Pido que mientras enseño sea con claridad y transforme la vida de cada oidor en el nombre de Jesús. Amén. Mi tema en la primera de esta serie de 4 partes es haz la movida. El perdón es complicado. Y en verdad nosotros dolemos profundamente cuando alguien nos hace daño. La comunidad asiática está doliendo ahora mismo por el racismo que ha sido hecho en contra de ellos y yo oro por su sanidad y protección y oro que cada comunidad sea un defensor de aquellos que son marginalizados y están doliendo. ¿Podrían ustedes unirse conmigo para que la sanidad, la salvación y el perdón, que la comunidad asiática pueda perdonar a otros? Pero sé que el perdón no es eliminar la justicia. El perdón es algo que tú necesitas para tú seguir adelante en tu progreso como persona. Quiero pasar tiempo mirando a Lucas capítulo 7. Hoy hay una historia poderosa que captura lo que significa el ser perdonado por Dios. El versículo 36 comienza Jesús enseñando y dice, habiendo llegado uno de los fariseos, le pidió que fuera a comer con él. Y entrando a la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y al enterarse una mujer pecadora que vivía en la ciudad, que él estaba sentado en la mesa en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro con perfume y se colocó detrás de él a sus pies y llorando empezó a mojar los pies de él con sus lágrimas y a secarlos con el cabello de su cabeza. Y le besaba los pies y los ungía con perfume. Y el fariseo que lo había invitado al ver esto pensó para sí y dijo, si este fuera profeta, conocería quién es y cuál es la reputación de esta mujer, porque es una pecadora la que lo ha tocado. Pero Jesús contestando dijo, Simón, ¿debo decirte algo? Y él dijo, Maestro, cierto acreedor tenía 2 deudores. Uno debía 500 denarios y el otro 50 denarios. Pero no teniendo ellos con qué pagarle, perdonó a ambos. ¿Quién pues de esto lo amará más? Simón contestó, supongo que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha mojado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con su cabello. Tú no me diste beso, pero he aquí ella desde que entró no ha dejado de besar mis pies. Tú no has ungido mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por tanto te digo, puesto que amó mucho, sus muchos pecados le son perdonados. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Entonces dijo a la mujer, tus pecados te han sido perdonados.
Pero los que estaban sentados a la mesa empezaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Quiero que se unan conmigo en ese hogar. Un fariseo llamado Simón. La palabra farisea significa los separados. Esos son individuos, una secta judía. Ellos vivían en comunidades separadas porque no querían ser unidos o mezclados con personas que no creían como los fariseos se comportaban. Los fariseos eran legalistas, se aseguraban que ellos hacían todo lo que tenían que hacer, la ley del sábado, que sus ceremonias fueran correctas, eran legalistas. Jesús está ahí en este hogar de este fariseo y está reclinado en la mesa. Es una posición que nosotros realmente no entendemos aquí en este tiempo. Tú no estás en una silla sentado. Realmente tienes tus codos en la mesa, estás en el piso y tus ambas piernas están para la derecha de ti. Jesús está reclinado en la mesa y de repente esta mujer entra a la casa y llega al espacio donde hay hombres, en el comedor donde están los discípulos y los fariseos y las amistades del fariseo. Están ahí todos reclinados a la mesa y esta mujer entra y hace un caos. Comienza a llorar incontrolablemente mientras sus lágrimas brotan en los pies de Jesús. El fariseo, él hace esta pregunta, porque él sabe la clase de personas, y voy a caminar aquí donde están estas cartas. Él hace una pregunta que cada persona se hace, y la pregunta es esta: ¿es el perdón posible? En otras palabras, ¿puede una vida que ha sido manchada pueda ser limpia? Alguien que está sucio, dañado, manchado, que ha ensuciado su vida, puede hacer esa vida lavada, limpia, como si nunca hubiera visto algún sucio. Y Jesús nos dice esta historia, esta parábola, que la respuesta es inequivocadamente que sí, sí puede ser perdonado de todos tus pecados. Hay dos personajes que debemos prestar amplia atención porque ambos necesitaban el perdón. La mujer, su vida estaba manchada por el pecado. El fariseo, su vida estaba llena con autosuficiencia. Eran totalmente opuestos, pero ambos necesitaban ser perdonados. Él tenía que ser perdonado de su postura de autosuficiencia, que Dios tiene que perdonarlo porque Él es tan bueno, Él es tan puro y Él hace todo lo que dice en la ley de Moisés. Pero Jesús quiere ayudarlo a entender: Simón, tú eres tan culpable como esta mujer. Tal vez tú fuiste perdonado 50 denarios. Ella fue perdonada 500 denarios. Ambos son culpables del pecado. Uno era legalista, la otra era sin ley. Uno era obediente, el otro era desafiante. Uno era religioso, el otro no religioso, pero ambos necesitaban el perdón. La mayoría de eruditas acuerdan que esta era una mujer prostituta. Su reputación en Betania era que ella estaba tan manchada con el pecado que no había forma que ella podía ser cambiada. ¿Y cómo es que Jesús le permite que ella se acerque a él y que le limpie sus pies con su cabello y que derrame sus lágrimas a él? Algo le aconteció a esta mujer cuando ella experimentó el perdón. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Estás tú en necesidad del perdón? La Biblia nos dice 5 veces en esta parábola que
Este tema del pecado es dañante. Mancha tanto, arruina casi la vida de una persona. Y más que eso, Pablo habla de eso años después y dice, el pago del pecado es muerte. Cualquier persona que haya pecado solamente una vez, el pago de ella es separación total de Dios y muerte. Pero la belleza es esta. Jesucristo perdona el pecado y Él perdona a los pecadores. Y quiero darte una oportunidad al final de mi enseñanza para que tú le digas a Dios, Dios, lo siento y te necesito. Pero la pregunta que te hago a ti es, ¿el perdón posible? La respuesta, sí. Pero para experimentarla, tengo que hacerte esta pregunta mientras camino a las cartas y quiero que veas esta pregunta que tiene que ser hecha. Y esta es, ¿estás tú arrepentido? Y no hablo de un arrepentimiento superficial, sino algo profundo en la célula de ti. Es esta mujer, algo le aconteció a ella. La cultura de ese día nos da unas señales. Cuando una persona rica hace una cena, ellos permiten que la comunidad pobre entre por la puerta de atrás, entren a la cocina y se lleven las sobras para sus hogares. Era su forma de mostrar su gesto de filantropía. Esta mujer se enteró que Jesús estaba comiendo en la casa de este fariseo Simón y que ella quería dejar saber que algo había acontecido en ella anteriormente, tal vez en una cruzada. Tal vez estaba ya parada en la comunidad ahí. Quiero que se pongan los zapatos de esta mujer. Ella está manchada con pecado, tiene esta mala reputación de vivir una vida pecaminosa. Ella es pecadora. Esta prostituta que no le importa porque sabía la reputación, coge este frasco de alabastro de perfume y entra a la casa y entra a las diferentes habitaciones y llega a la habitación donde Jesús está comiendo con el fariseo y los otros hombres alrededor. Ella comienza a derramar el perfume a los pies de Jesús. Y todas las personas están mirando, los fariseos, Simón el fariseo, los discípulos de Jesús están mirando y si yo hubiera estado ahí, yo estuviera mirando. Ella saca ese perfume como su muestra de amor a Jesús. Ella hace algo que las mujeres judías no hacen en público. Ella se suelta su cabello del moño que tiene. Las mujeres judías nunca se sueltan su cabello en público. Eso era algo que de vergüenza. Ella trajo vergüenza a sí misma al soltarse su cabello. Y no pudo pedir por una toalla o un trapo. Ella coge su cabello para secar los pies de Jesús porque sus lágrimas habían manchado los pies de Jesús, los pies que estaban polvosos y sucios, que nunca fueron lavados por Simón, como la Biblia dice. Ella comienza a coger su cabello y sabe con las mujeres que tú no haces nada en contra del cabello de una mujer. Ella comienza a secar los pies de Jesús porque sus lágrimas habían mojado sus pies de Jesús. Eso me dice que algo había tenido que acontecido en el corazón de esta mujer. En una cruzada anteriormente, ella está en la multitud, está llena, personas alrededor de ella. Esta mujer sin nombre y sin rostro,
que está cuestionando la idea de que si el perdón es posible, y Jesús está predicando acerca de esta nueva vida, de cómo Dios puede perdonarte del pecado. Y cuando tú vienes a aceptar a Cristo como Salvador y le pides a Dios que te perdones y demuestra que estás arrepentido, no, tú dices, Jesús, he hecho malas decisiones, me he comportado en forma que es moralmente en bancarrota. Te necesito, no puedo hacerlo sola. Esta mujer, mientras estaba ahí escuchando a Jesús predicar, algo dentro de ella le dijo, ¿sabes? Yo necesito lo que él predica. ¿Puede Dios perdonar a alguien como yo? Su vida comienza a cruzarle su mente los años que ella ha fallado. Y de repente llega a un lugar donde se dice ella misma, no tengo nada que perder. Estoy arrepentida de verdad por lo que he hecho. Me arrepiento de mis pecados, quiere decir, me torno de ellos y me torno a Dios. Y ese día ella fue transformada. Y quiero que sepas que tú puedes ser cambiado. Dios está en el negocio de salvar vidas. Quiero que te des cuenta que Jesús salvó a esta mujer y ella quería venir ese día a la casa de este fariseo y lidiar con el temor y sobrellevar la vergüenza y todas esas miradas que iba a recibir, pero yo tenía que decirle a Jesús, Jesús, lo siento por cómo he vivido, gracias por cambiar y salvar mi vida. Quiero que entiendas qué tan real es eso. ¿Has escuchado de Russell Conwell? Él era un agnóstico y se convirtió agnóstico cuando era estudiante en la Universidad de Yale. Y durante la guerra civil, él se unió al ejército de la Unión. Cuando salió del ejército años después, cuando él estaba en el ejército, él conoció a Dios y años después, mientras el tiempo desarrolló, se convirtió el primer presidente y fundador de la Universidad Temple en Filadelfia. Y este hombre era un filántropo, abogado y también pastor de la iglesia bautista. Cuando era entrevistado un día, alguien notó una espada sobre la cama de este hombre. Le dijeron, Doctor Conwell, ¿me podría decir el significado de esta espada? Él dijo, cuando yo era un soldado capitán en el ejército de la Unión, un joven llamado John Ring también estaba en el ejército. Compartimos la misma carpa. John Ring abría su Biblia en las noches y la leía. Y la primera noche cuando yo lo vi hacer eso, yo le dije, no traigas eso aquí. No creo en la Biblia, no hay verdad en ella y no hay Dios. Si tú quieres leerla, ve a la carpa de otra persona. Y John Ring le dijo, yo lo amo a usted, capitán, pero usted es un hombre bien perverso. Conwell no le importó. Mientras el tiempo evolucionó, John Ring perdió su vida tratando de recuperar la espada de Conwell. Y cuando Russell Conwell reconoció el jovencito que yo traté tan mal, que caminaba con Jesús y yo despreciaba con quien él caminaba, Russell Conwell se dio cuenta que cuando él se fue herido, ahí estaba él en un catre en la carpa de un hospital. Le dice a la enfermera, ¿podría traer un capellán? Y Russell Conwell dijo, yo quiero ser perdonado. Esto es lo que le dice el capellán. Quiero encontrar mi Señor. Siento que debo. ¿Podría usted orar por mí? Y el capellán hizo una de esas oraciones customarias y formales y Conwell se molestó y le dijo a él, yo quiero que me oren de mi pecado.
una forma u otra, y el capellán se molestó y salió de la carpa. El capellán después vino más tarde y pidió perdón, pero no le fue de ayuda a Russell Conwell. Pero esa noche Russell Conwell clamó a Dios y le pidió a Dios que le cambiara, y esa noche Dios le salvó. Después, cuando Russell Conwell le preguntaron, ¿por qué trabajas tan arduamente? ¿Por qué así tan fuerte? Dice él, quiero poder decir honestamente cada noche, hoy he hecho tu trabajo, Juan, así como el mío. Russell Conwell había llegado a un lugar donde había un sentido de, de, de dolor de cómo él había vivido. Dice, yo no puedo explicarlo. Habla acerca de su conversión. Nadie puede. Esa necesidad que el amor de Dios y ese calor a mi corazón que vino a mí, pero el sentido de total perdón que vino y llenó mi vida de luz es lo que aconteció a Conwell esa noche cuando él clamó a Dios por perdón. Y te hago esta pregunta. ¿Estás tú arrepentido? Russell Conwell lo estaba. La mujer sin nombre en la casa del fariseo ese día, ella lo estaba. ¿Estás tú arrepentido por tus pecados? Y todos entendemos el pecado. Jesús dio el contraste. Una persona que debía 50 denarios. Imagínate lo que tú haces al día y multiplícalo por 50. La otra persona debía 500 denarios. Lo que sea que tú haces diario, multiplícalo por 500. Y eso es lo que el otro deudor debía. Ambos fueron perdonados. Jesús quería ayudar a Simón, darse cuenta que si tú estás endeudado por 50 denarios, estás en deuda. Y si esta mujer está en deuda 500 denarios, ambos han sido perdonados. Dime tú, ¿cuál va a amar más? Jesús quería dejarle saber a este hombre, aunque tú eres autosuficiente y crees que estás en un lugar a salvo, tú no estás a salvo. Eres culpable también. Puedo decirte a ti, yo he estado pastoreando años, décadas ya, es ayudando a las personas que son autosuficientes encontrar la salvación. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Estás tú atado con autosuficiencia? ¿Te comparas tú con otros? Y dejas que eso se convierta a la base de que tú estás a salvo y seguro. Y si es así, felicidades, eres autosuficiente. Quiero que sepas que Dios salva a personas autosuficientes, así como perdona a aquella persona que realmente muestran su pecado y viven una vida pecaminosa. Vengo aquí a las cartas de nuevo. ¿Es el perdón posible? ¿Estás tú arrepentido? Ahora te voy a decir esto. Es tu movida. ¿Qué vas tú a hacer? Mientras esta mujer, la mujer sin nombre, mientras ella va de regreso a casa, hay una fragancia que le sigue a ella. Y no había el olor de alabastro que ella derramó a Jesús. El olor que ella tenía era un olor de perdón. Yo he sido perdonada. Pablo habla de esto en 2 Corintios 2:15. Dice, porque nosotros somos para Dios olor grato por medio del Cristo, entre los que se salvan y entre los que se pierden. A estos olor de muerte para muerte, mientras que a los otros olor de vida para vida. Y de estas cosas, ¿quién será digno? Este aroma de esta mujer traía vida, de vida nueva. Déjame preguntarte, si yo me acercaba a ti, yo te olía, ¿olería yo nueva vida? Y no estoy relajando. Estoy haciendo bien claro. Algo aconteció a esa mujer que era tan real que ella hizo una movida, y eso es lo que te estoy pidiendo que hagas. Yo te pido que hagas una movida y tú tal vez te preguntas, ¿qué movida? La movida es esta. Vienes a Jesús, admites tu pecado y recibes su perdón. Es dos cosas bien simples. Tú vienes a Jesús, tú admites tu pecado
y tú recibes su perdón. En el 1929, llamado George Wilson, él había robado al cartero y lo mató. Y esta cosa rara aconteció después que estaba encarcelado, fue sentenciado a muerte, pero después recibió el perdón presidencial. Y lo que aconteció fue que este hombre dijo que no. Y el presidente de los Estados Unidos lo había dejado libre, pero él rehusaba. Wilson dijo que no. Y este caso fue a la Corte Suprema. Y la pregunta fue simplemente esta: ¿puedes tú rechazar un perdón que es dado por un soberano? El mariscal que dio la decisión dice: un perdón rechazado no es perdón alguno, al menos que el recipiente del perdón acepta el perdón. Entonces el perdón no puede ser aplicado. Así como este caballero dice, un perdón tiene dos lados. Un lado es el que ofrece y el otro es el recipiente. Si no es que el recipiente recibe la oferta, esta persona camina con la misma mancha de nunca ser perdonado. Mi punto es tu movida. ¿Qué vas a hacer? Es tu movida. ¿Aceptarás tú el perdón de Dios que te extiende a ti en la persona de Jesús, como esta mujer lo hizo, como Russell Conwell lo hizo, como yo lo hice, como millones de personas alrededor del globo lo han hecho, han aceptado a Jesús como Salvador? ¿Harás tú esta movida o dirás tú: yo estoy bien, yo paso? Quiero que entiendas que si tú no haces la movida, lo que en esencia dices, como Simón el fariseo, en su autosuficiencia, Simón el fariseo pensaba que él estaba bien y que Jesús le estaba diciendo a él: no, no estás en un buen lugar. Aunque estés comparablemente mejor moralmente, o un mejor ejemplo como alguien tiene que comportarse en cómo tú lidias con tu vida, todavía no estás en un lugar a salvo con Dios, porque el pecado es muerte y el regalo de Dios vida eterna. En esta Pascua quiero darte la oportunidad de que puedas hacer la movida y que le digas a Dios: Dios, lo siento como he vivido, lo siento como he vivido las elecciones que he tomado. Quiero hacer las cosas bien hoy y ahora, aquí mismo. Podría orar contigo acerca de tú acercarte a Jesús, arrepintiéndote y recibiendo su perdón. Podrían prostrar su corazón conmigo y repitan conmigo estas palabras. Padre Celestial, he tratado de vivir mi vida en la forma mejor posible, pero la acogida la he dañado en tantas formas. Te necesito a ti. Entra a mi corazón, Señor Jesús, y lava mis pecados. Cámbiame y ayúdame a servirte cada día de mi vida, comenzando ahora mismo. En el nombre de Cristo. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. En las pantallas verás algo que te dará acceso, información que te ayudará a anclar tu decisión en Cristo. Así que sigue el enlace y recibirás información para ayudarte a crecer en tu relación con Jesús. Feliz día de resurrección. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz.